Continuando con la parte de la temperatura y los gases, hoy vamos a ver en una simulación qué sucede con respecto a los gases en relación a la temperatura, a la presión y el volumen. Pues esta simulación nos va a ayudar un poco a poder entender qué es lo que pasa con los gases con relación al calor o la cantidad de ausencia de calor que puedan tener en un recipiente. Bien, en esta simulación vamos a agregar un poco de gas. Está simulado por esas partículas de color rojo. Ahora bien, podemos observar qué sucede con esas partículas. Según la teoría, la temperatura, la presión, el volumen nos permite describir las características que van a tener los gases en determinadas condiciones. Se habla de que hay diversas variables que se le denominan variables de estado, es decir, cómo se comporta un gas en un determinado momento. Ahora bien, ese comportamiento de los gases, cuando se comprimen, se dilatan. Vamos a verlo. Entonces, cuando un gas se comprime, vamos a comprimirlo, ustedes van a ver que el gas tiene menos opciones de movimiento. Entonces, ese gas se mueve en un espacio más reducido. Por lo tanto, hace ver como que aumenta su cantidad, por eso dice que se dilata. Se someten a descargas eléctricas y se combinan entre sí. Es decir, si nosotros sometiéramos a descargas eléctricas este gas, nosotros seríamos posible de transformarlo en diversos elementos. Pero esta simulación no nos permite aplicar cargas eléctricas, así que nos vamos a concentrar únicamente en la temperatura. Entonces, según los expertos, todas las observaciones acerca del comportamiento y de esas características de los gases llevan a que nosotros formulemos una serie de leyes, que es la que vamos a ir viendo, por ejemplo la ley de Boyle, que es la que nos vamos a introducir en esta semana, que describen cómo se comportan y qué es lo que se observan en esos gases. Vamos a entrar con la parte de la teoría de la ley de los gases ideales. ¿Qué es un gas ideal? Pues un gas ideal es el que se comporta dentro de la normativa de las leyes físicas. Aunque ningún gas es realmente ideal, o sea, nosotros decimos que un gas ideal es cuando se comporta sin ningún tipo de factores que puedan alterarlo. Ustedes saben que en la vida real siempre estamos afectados por ciertas condiciones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos evaluar el lanzamiento de un proyectil, nosotros decimos que a temperaturas o a condiciones ideales, es decir, en ausencia de aire, en ausencia de presión y todo eso. Entonces, normalmente eso nosotros lo hacemos en un ejercicio teórico, pero en la práctica ustedes saben que cambia. Si yo lanzo una piedra, se va a ver afectado por la corriente de aire, se va a ver afectado por la fuerza con la que yo tire la piedra, se va a ver afectado si existe algún tipo de obstáculo también en el ambiente. Entonces, los gases ideales funcionan de la misma manera. O sea, nosotros consideramos un gas ideal, es lo que está sucediendo en esta simulación. Esto es una forma para que ustedes entiendan, pero en realidad ningún gas se comporta de una forma ideal. Es decir, se tiende a hacerlo de esa manera, pero siempre hay ciertos factores que alteran. Es decir, no es que suceda 100% así como se mire en la imagen. Esto es un gas ideal. Entonces, la mayoría de los gases de baja densidad a temperaturas que no se acercan al valor de la temperatura a la cual se condensa satisfacen de manera aproximada la ley de los gases ideales. Vamos a ver qué sucede en relación a los gases. Por ejemplo, ustedes miran que en este contenedor está a una determinada presión. La presión que tenemos aquí es de 6.9 atmósferas. Entre más gas yo vierta en el recipiente, mayor va a ser la presión. Pero voy a concentrarme únicamente con esta pequeña cantidad de gas. ¿Qué sucede si yo aumento el calor en este recipiente? Es decir, caliento el gas. Entonces vamos a ver aquí. El gas empieza a aumentar su temperatura. Como lo pueden observar en la parte de arriba en el termómetro,
aumentó la temperatura a 750 grados Kelvin. Si se fijan, ese movimiento de las partículas es lo que hace que nosotros digamos que el gas se empiece a dilatar. Entonces, si se fijan, las partículas se estaban moviendo de forma más lenta cuando la temperatura era menor. Ahora que la temperatura se aumentó, entonces el gas empieza a movilizar todas sus partículas. ¿Qué sucede si yo empiezo a enfriar el gas? Estoy bajando la temperatura en el recipiente. Se fijan, ahora tenemos 200, 100 Kelvin. Y miren el comportamiento del gas. A menor temperatura, el movimiento de las partículas es más lento. A mayor temperatura, que es lo que estoy haciendo en este momento, el gas empieza a movilizar sus partículas de forma más acelerada. Pero ¿qué sucede también con la presión? Como las partículas se están moviendo de forma más rápida, hay más energía cinética. ¿Qué sucede entonces? La presión en ese gas aumenta. Si se fijan, aumentó a 20.8 atmósferas. Eso es lo que sucede cuando nosotros aumentamos la temperatura de un gas. Ahora bien, si yo aumento la cantidad de gas, se fijan, la presión aumenta porque el contenedor tiene un espacio reducido para contener el gas, pero hay más cantidad de partículas. Estas partículas a esa temperatura a la que están sometidas, que son casi 907 Kelvin, entonces tienen mayor presión. Vamos a agregarle más gas y la presión automáticamente aumenta. Llevamos 73.3 atmósferas. Eso sucede igual si aumentamos. Y eso que estamos considerando partículas ligeras de un gas. Entre más cantidad de gas, pues aumenta la presión. Y obviamente tiene mucho que ver el volumen del recipiente donde nosotros estamos conteniendo ese gas. Ahí aumentó a 167.4 atmósferas. Luego 189.8 atmósferas. Y llega a un punto donde el gas ya no se puede contener y el recipiente explota. Es lo que vemos en este momento. El gas ya no se puede contener en este recipiente y la tapa explota para mantener un estado de equilibrio del gas. Entonces volvemos a una presión de alrededor de 10 atmósferas, 10 o 11 atmósferas. Ahí baja la temperatura igual y bajó la presión. Eso es lo que sucede con los gases. Los gases, al aumentar su presión, al aumentar su temperatura, llega un momento en que se dilatan tanto que deben salir y ya no se pueden contener en un recipiente.